Bien, buenos días a todos. Es un placer para mí estar con ustedes. Buenos días, Hazel. Buenos días, Mariam, Michelle, Nerissa, Tiffany y Anelki. Hoy es el Día de las Damas. Veo que por el momento no hay ningún varón conectado, aparte del profesor. Entonces, aún así, ya vamos a comenzar la videoconferencia. Y bueno, primero necesito saber si me están escuchando bien. ¿Me podrían confirmar, por favor, si me están escuchando bien? Buenos días, profe. profe, Sí, lo se estamos escucha bien. escuchando. Qué bien, muchas gracias. Entonces, es un bonito día y primero que nada, pues mis disculpas si acaso anticipadamente, por si acaso escuchan algún ruido fuera del contexto académico. Acuérdense que estoy en mi casa, a pesar de que cerré la puerta de la sala. Pero siempre existe la posibilidad de que mis perros ladren si escuchan un ruido o que pase una camioneta comprando chatarra o un señor vendiendo quesillos. Siempre hay algo que puede pasar. Entonces, bien, vamos a compartir pantalla con ustedes. Sí, déjenme ver aquí. Aquí estoy compartiendo con ustedes la plataforma de hoy. Entonces, como podrán notar, para que si preguntan a algún compañero de clase de ustedes, en esta semana se puso un link que solo hay que darle clic para entrar a la conferencia en Teams. No es necesario mandar ninguna invitación o algo así. Basta con darle clic a este link en la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre para que automáticamente entren en la conferencia. También la página web que voy a utilizar hoy y las diapositivas en línea de la segunda parte de la clase van a quedar aquí debajo en la plataforma junto con la videoconferencia en vivo y directo. Entonces van a tener la oportunidad de repasar el material correspondiente a la asignatura de hoy, que es una continuación de la clase pasada. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo las 6 partes básicas de la organización e hicimos una descripción de ellas, ¿verdad? ¿Se acuerdan del staff, del núcleo de la organización, ¿verdad? Y esas partes que correspondían a partes importantes que toda organización grande debe tener. Entonces, ahora vamos a continuar y para continuar vamos a analizar esta parte que es nuestro tema de hoy, el primer tema, que se titula Los mecanismos de coordinación. ¿De qué, chicos? ¿Los mecanismos de qué? De una organización. Ya, seguimos hablando de una organización. Y es decir, cómo se coordina una organización. Ya, cuáles son sus mecanismos de coordinación. Entonces, por favor, tengan la amabilidad de interrumpirme, de interrumpir la conferencia. De hecho, pues es que no hay otra manera de decir, de hablar libremente. En realidad no me interrumpen en cualquier momento para hacer algún comentario, para hacer alguna pregunta. Y también pueden levantar la mano, ¿ya? Físicamente, perdón, no físicamente, sino digitalmente, de forma virtual, pueden levantar la mano. Y aquí aparece, yo creo, me va a aparecer si alguien levanta la mano. Entonces, lo que sí, como estoy compartiendo pantalla, me es difícil ver el chat en este momento. Pero entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de hoy? Bueno, comprender cómo se coordina una organización, tanto pequeña como grande.
¿Ya? ¿Y cuáles son los tipos de organizaciones que son los más idóneos para ajustarse a un mecanismo determinado, específico de coordinación? Entonces, no solamente vamos a aprender los mecanismos de coordinación, sino que, por ejemplo, a una empresa que solo fabrica un producto o dos productos, ¿cuál mecanismo le conviene utilizar para coordinar bien sus actividades? Ya vimos las partes la semana pasada. Bueno, veamos el primero. El primero se titula adaptación mutua. Entonces, ¿y de qué se trata esto? La coordinación se consigue simplemente con como una comunicación informal. Entonces, ustedes saben que en toda empresa hay estructuras formales e informales. Y las estructuras formales normalmente las define una organización. Te dice quién va a ser tu jefe, te dice quiénes van a ser tus subordinados. Entonces, cuando tú llegas a ser el gerente de marketing, entonces tú sabes quiénes son tus subordinados, pero no porque tú los escogiste, sino porque la empresa te dice, vas a tener a cargo el gerente, el supervisor de ventas y 6 vendedores. Puede ser que tú los escojas la persona, pero el puesto no lo no lo vas a escoger porque ya está definido por la organización. Tengo que contestar este teléfono porque puede ser uno de ustedes que esté experimentando problemas, pero si no es algún estudiante, entonces ya colgó. Entonces, bueno, en este caso, eso que les estoy diciendo define las comunicaciones formales, pero las comunicaciones informales que se dan en una organización normalmente, la empresa no las define, pero las podemos utilizar. ¿Comprenden eso? No las define, pero las podemos utilizar. ¿Les ha pasado a ustedes de que alguna vez quieren que alguien, digamos, pongámosle nombre, quieren que Pedro se dé cuenta de algo, pero no se lo quieren decir ustedes? Entonces, pero saben que Juanita es muy amiga de Pedro. Entonces, si ustedes se lo cuentan a Juanita, automáticamente tienen la total seguridad de que Pedro va a llegar a darse cuenta de algo, porque Juanita se lo va a contar a Pedro. Entonces, ese tipo de comunicaciones que provienen de la amistad, del trato en las empresas durante mucho tiempo, ya, de poner a las personas en una misma habitación o en un mismo contexto, o que salgan a almorzar al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de comunicaciones informales, la empresa se las puede llegar a utilizar para establecer un mecanismo de coordinación adecuado. Por ejemplo, cuando la empresa conoce que ciertos vendedores tienen afinidad, los puede poner a trabajar juntos con un objetivo, con objetivos y metas específicas. Entonces lo que está haciendo la empresa es adaptándose a las relaciones informales de la organización. A pesar de que esto no lo establece la empresa, sin embargo, lo utiliza la empresa. Entonces, ese es un mecanismo de coordinación que pareciera chochada, pareciera eh, eh, una minucia, pero lo podemos utilizar en las empresas. Entonces, los profesores lo usan. Por ejemplo, cuando hay alguien que solo probablemente no va a trabajar en algo
y nosotros sabemos que no es muy dado a algo, vamos a poner algo sencillo, a que Roberto vaya a traer el proyector. Sabemos que es un flojo y que nos va a decir, ay, profesor, que vaya otro. Entonces, si nosotros decimos, Roberto, puedes ir con Mario a traer el proyector, y sabemos que Mario es un cuate, entonces se va a lograr un objetivo, que traiga el proyector a la clase. Todo por la afinidad de Roberto con Mario, que van a querer aprovechar la oportunidad que tienen de salir del aula, caminar unos cuantos metros y platicar algún asunto o ver a alguna chica en el camino o algo así. Entonces, ese tipo de relaciones informales lo utilizamos para el logro de un objetivo organizacional. Entonces, lo mismo se hace en la empresa. Se notan las relaciones informales y se les da utilización apropiada. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, es muy útil para lograr objetivos departamentales, objetivos divisionales. Es muy útil también para fomentar las buenas relaciones entre los departamentos y especialmente para la organización de eventos. Las relaciones informales que dan lugar a buenas comunicaciones informales, las empresas la utilizan para coordinar eventos. Si vos pones, acuérdense de esto y por favor, para siempre, que no se les olvide esto. Si vos pones a organizar un evento, como por ejemplo una feria de ventas, a organizar a personas que no se llevan bien, eso va a ser un desastre, aunque seas el jefe y aunque ellos sean subordinados tuyos, sino que tenés que poner a organizar a personas que se llevan bien, que tienen buenas relaciones informales, porque probablemente van a trabajar en un ambiente nuevo, en hacer cosas nuevas como entender carpas, en poner luces, en instalar mesas, en llevar cosas entre ambos, entre 3 personas, entre 4 personas. Entonces tenés que aprovechar el asunto. ¿Están comprendiendo bien el asunto? ¿Logran ver la importancia que es esta minucia para la empresa? Hola chicos, ustedes me hacen pensar de que estoy hablando solo. ¿Qué opinan? ¿Será importante eso? Sí, profe, sí es importante. Ajá. ¿Qué opinas tú, Nerissa? ¿Estás ahí todavía? Nerissa, Sí, profe, aquí Fabiana. estoy. Ah. ¿Te han puesto a hacer algo alguna vez en la universidad con personas que no te caen bien? Profe, yo recuerdo, era la pregunta para la Nerissa, ¿verdad? Pero yo Sí, dale, recuerdo, no hay problema. yo recuerdo que como en segundo año estábamos en la clase de administración, ya ni me acuerdo cuál era la clase. En fin, el profesor Lester fue quien organizó los grupos y nos puso con quienes nosotros nunca habíamos trabajado ni siquiera hablado. Y recuerdo que en ese grupo, pues, la verdad es que yo me llevo bien con todos, pero en especial con ese grupo me sentía incómoda porque nunca había trabajado y sabía que era un grupo difícil. Pero Sí. fíjese que a pesar de eso, ayudó que yo pues me empecé a relacionar con los muchachos. Entonces, los primeros días que nos reuníamos era bastante incómodo porque, digamos, solo ellos hablaban y yo allá como el bicho raro que no le hablaba a nadie. Pero ya después cuando me empecé a comunicar más con ellos, hasta terminamos siendo amigos. De hecho, uno de ellos se ha convertido pues en un amigo cercano y todo. Así que sí influye mucho lo que es la adaptación mutua. Y cuando Sí. uno está en un ambiente así extraño, lo principal que debe hacer es, no sé, empezar a relacionarse con otras personas, porque si no, ese grupo jamás va a funcionar. Y esa Sí, es mi opinión. claro. Aunque precisamente no es el objetivo del mecanismo de coordinación que estamos hablando.
estamos hablando de que, pero eso que dices es importante y es cierto. Y toda organización tiene que tratar de que sus empleados se relacionen entre sí y que tengan una buena relación. Pero, estamos hablando de que las relaciones informales que haya las tiene que aprovechar la empresa. Y estas relaciones informales, como les dije al comienzo, requieren tiempo, requieren cierta química para que surja. Entonces, si tú pones a trabajar en un evento, en algo que tiene objetivos a corto plazo, a personas que no han desarrollado esa química, hay más probabilidad de que los resultados no sean los idóneos. Es decir, no tengan los resultados organizacionales previstos. Por eso es importante aprovechar las buenas relaciones que surgen de la buena comunicación que surgen de las relaciones informales para un evento a corto plazo. Pero lo que tú dices es muy importante. Fomentar las relaciones informales dentro de los empleados, dentro de los colaboradores, es la base para que más tarde no tengas tan limitado el uso de las relaciones informales en la organización. Déjenme abrir una ventana que hace algo de calor. Entonces, al final y al cabo, tuve que abrir la puerta. Bien, el segundo mecanismo de coordinación, no sé si lo pueden ver, yo pienso que lo están viendo, ¿verdad? Una página web que tiene los mecanismos. Es la supervisión directa. Entonces, de ese no hay que hablar mucho, pero como pueden notar, se refiere a que el mecanismo que establece de que los directivos están controlando las acciones del resto de personal. Es decir, que los trabajadores de la organización están trabajando bajo la supervisión de alguien que los controla. Esto es de acuerdo a ¿se acuerdan en Administración 1? No sé cómo le llaman ustedes cuando empezaron a estudiar. Ha cambiado de nombre esa asignatura tantas veces aquí en UPOLI. A veces le llaman Administración 1, a veces le llaman Principios de Administración, otros Fundamentos de Administración. Bueno, pero entonces ahí se ve que hay dos teorías. La teoría X y la teoría Y, y una dice que el empleado es normalmente no le gusta trabajar y que hay que presionarlo para que trabaje. Entonces, a esto se refiere la presión, el control, la dirección a la supervisión directa. En Nicaragua, bueno, depende de las culturas realmente. No sé si ustedes están enterados que en Japón casi no es necesario la supervisión directa en los procesos de manera constante, porque los trabajadores en Japón más bien hay que estimularlos a que descansen un momento, a que no sigan trabajando tanto. Y aquí en Nicaragua, pues el nicaragüense es trabajador, es cierto, pero hay una filosofía como que aquella que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, en las empresas, a veces, si no se presiona el trabajador, no es que no le guste trabajar al nicaragüense, sino que le encanta flojear. Entonces, pues no es así en el Japón. Pero eso es una diferencia cultural, porque es algo raro, no lo comprendemos nosotros, pero miren, en Japón el sintoísmo era la religión principal en el Japón,
antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón entró a la guerra y la perdió. Entonces, el guerrero japonés normalmente estaba en la guerra y pensaba que en cualquier momento iba a llegar un famoso viento divino e iba a llevarse a los enemigos y realmente lo creían. Creían que el emperador era descendiente de una diosa del sintoísmo, de la principal diosa. Entonces, por lo tanto, creían que el emperador era un dios. Pero cuando Japón perdió la guerra, el japonés, que normalmente daba la vida por el emperador y por el honor, ¿se acuerdan del famoso harakiri que aparece en las películas, que se entierran una espada en la panza y se la abren en canal? Entonces, y así se suicidan, que es el suicidio más horroroso, pues. Entonces, ahora, ¿por quién iban a vivir? Hombre, se te cae. Si, el día que tú llegas a saber que tu Dios es falso, que tu Dios no existe, que tu Dios es un hombre, entonces como que ya no había más motivos para dar la vida por el emperador. Entonces ellos empezaron una transformación cultural sorprendente y empezaron a dar la vida por el trabajo. Entonces en Japón se levantó de las cenizas de dos guerras, de dos, ¿cómo que se llaman? Bombas atómicas en las principales ciudades del Japón en 1945 y, y se levantó de los escombros para llegar a ser una potencia económica mundial. Y la única explicación posible es que el japonés vive para el trabajo, se mata por trabajar. En Japón hay una enfermedad que no hay en varios países del mundo, que es la laboradicción, así es, laboradicción. Y hay que visitar especialistas porque las personas no quieren llegar a sus casas, sino que se quieren quedar trabajando. Esta es una cuestión cultural, una cuestión que casi no ocurre en Nicaragua. Entonces, y cuando hay países así, la supervisión directa no tiene sentido. ¿Cómo vas a controlar a alguien que vive trabajando? Pues que más bien tomate el día libre, porque ese hombre en cualquier momento que lo veas está trabajando. Bien, entonces, ahora vean esto. El tercer mecanismo es la normalización de procesos. ¿A qué le suena normalización de procesos? Es una frase un poco que suena como complicada, ¿verdad? Normalización de procesos. ¿Qué significará, chicos? ¿Qué opinan? Vamos, contesten. Diana, ¿qué opinas tú, Dianita? Diana Talavera, ¿qué será la supervisión de procesos? Perdón, la normalización de procesos. Normalización de procesos. Mariam. María Maraceli. Vamos, chicos. Bueno, miren, normalización básicamente significa que se igualan las cosas. Es decir, que se fijan los mismos estándares, los mismos pasos. Entonces, cuando estamos hablando de normalización de procesos, estamos hablando de que se hacen las cosas de la misma manera. Han entrado en, en, en una fábrica de donde muy pocas personas han entrado en una fábrica de autos. Y aquí en Nicaragua casi ninguno de nosotros, pues, porque no tenemos fábrica de autos en Nicaragua. Pero los que han entrado han quedado maravillados porque
van pasando el que va a llegar a ser el auto en una línea de procesos, y en esa línea de ensamble, pues resulta de que se van poniendo las piezas y hay alguien que está fijando el motor, alguien que está pegando las llantas, alguien que está pegando piezas de carrocería. Conforme va avanzando el producto en la línea de ensamble. Entonces, pasa otro auto y hacen lo mismo. A eso se refiere, el, la normalización de procesos. Es que se hagan todas las cosas de la misma manera, las actividades que tengan una estandarización en el modelo o comportamiento de las acciones ejecutadas en el transcurso de las actividades laborales. Entonces, cuando se hace de la misma forma, significa que un arroz cantonés todos los días que se haga, se va a elaborar de la misma manera. No le vas a poner más salsa de tomate o más condimento al día siguiente, al arroz. Cuando se está fabricando la cámara, entonces tú pones el largo del cable de la misma forma, lo instalas. Don Omar, ese sonido lo estoy grabando. Entonces, lo que ocurre es que hay que asegurarse de que esto sea un proceso de estandarización. ¿Saben por qué es importante esto? Porque así se controlan los costos de la organización. Si se hicieran las cosas de manera distinta, sería muy difícil establecer los costos por órdenes. Entonces, ¿se acuerdan que los costos por órdenes o los costos por procesos también, entonces planean costos individualizados, costos específicos por producto? Es decir, las cosas se establecen de una forma que se saca el costo de una unidad, aunque esté fabricando millones dentro de la empresa. Entonces a eso se refiere, que se hagan las cosas iguales. Tiene un montón de ventajas. Y la siguiente es la normalización de resultados. Y aquí nos vamos cuando tenés resultados estandarizados, significa que los resultados, valga la redundancia, son iguales. Tenés el mismo plato. Ya, por favor, qué terrible es que tú veas, hablando de un plato, una foto de un postre en Facebook, y tú llegues, lo pides y es muy distinto a como lo viste en la foto. Ya, no tiene las dos cerezas que aparecían en la foto, sino que solo tiene una. Entonces, eso significa que no hay una normalización de resultados en lo que se pretende conseguir en la organización. El siguiente paso, el mecanismo de coordinación, es la normalización de habilidades. Y esto se refiere a que las habilidades para ocupar un puesto, a lo que nosotros aprendimos en recursos humanos, que se llama, déjenme recordar, especificación de puesto. Entonces, hay una especificación de puesto y hay una descripción de puesto, acuérdense. Entonces, en la especificación laboral se establecen los títulos, la experiencia, las habilidades que se requieren para conseguir un puesto en una organización. Entonces, todo puesto debe de tener una estandarización de tal manera que siempre pidas lo mismo al ocupante potencial de ese puesto. La entidad busca una formación y experiencia específica para el trabajador que debe cumplir con el perfil de puesto. Y el último mecanismo de coordinación es la normalización de normas, que valga la redundancia en este caso. La normalización de normas significa que
siempre la verificación de la calidad se va a utilizar por las mismas normas. Por ejemplo, si tú utilizas la ISO 9000 para la verificación de la calidad, entonces el próximo año vas a seguir utilizando la ISO 9000 para la verificación de calidad, porque si no, no vas a poder comparar, porque si tienes diferentes parámetros para medir la calidad, entonces los resultados de la medición no van a ser los adecuados. Llegando a una empresa pequeña y poniendo un ejemplo más realista, para ser monaguillo en una iglesia debe de haber ciertos requisitos, que esos requisitos debieran de ser los mismos en la iglesia, la parroquia San Martín, para ser monaguillo, que para ser monaguillo en la catedral de Managua. Entonces, cuando tú tienes las mismas normas, los mismos valores, las mismas reglas de conducta para los trabajadores, entonces se hace justicia. Entonces, aquí esa es nuestra asignatura, nuestro tema de hoy, los mecanismos de coordinación en una empresa. Repitiendo, a manera de resumen, se da la adaptación mutua, la supervisión directa, la normalización de procesos, la normalización de resultados, la normalización de habilidades y la normalización de normas. Cada empresa va a medirse por diferentes tipos de normas, diferentes tipos de ejemplos de estos mecanismos, y no necesariamente son los mismos. ¿Comprenden? Entonces, por ejemplo, en una empresita pequeña, para ser cocinero, las habilidades que se piden para ocupar un puesto de trabajo, en lo que se refiere al punto número 5, la normalización de habilidades, son distintas de las habilidades para ser un chef en el Holiday Inn. Entonces, al ser distinto, entonces no significa que no haya normalización de habilidades. Sí hay, pero es que las normas son distintas para los mismos puestos en diferentes organizaciones. Pero dentro de esa organización, en el Holiday Inn, las normas para ser chef se pueden comparar con las normas para ser chef en el año pasado dentro de esa misma hotel. Y tienen que ser las mismas. Entonces, ahí un ejemplo de que las cosas no cambian, pero sí pueden cambiar cuando hay una comparación interempresarial. No de manera intraempresarial, sino interempresarial. Es decir, empresas puede haber diferencia, pero dentro de la misma empresa, de manera comparándose los lapsos de tiempo con otros lapsos de tiempo, entonces tienen que ser lo mismo. Bien, entonces ahora solo me queda explicar un poco la tarea. La tarea que se la voy a pedir para el próximo sábado consiste en agarrar una empresa pequeña y describir qué mecanismos de organización encuentran ustedes en esta empresa pequeña. Van a hacer una pequeña descripción de estos 6 mecanismos de coordinación que acabamos de analizar. Ustedes hacen un pequeño ejemplo. Entre mejor expliquen el mecanismo, van a explicar los 6 mecanismos que encuentren en esa empresa. Y entonces, pero entre mejor expliquen los mecanismos, van a tener su nota bien definida. Entonces, por favor, este trabajo lo van a escribir en un documento Word, que prefiero que lo conviertan en PDF, lo guardan en PDF, es decir, para que sea PDF. Entonces, pero si no pueden, pues lo mandan en Word a la plataforma. Pero yo prefiero porque alguien me preguntó en el transcurso de esta
que los trabajos sean entregados en PDF. Entonces, para eso lo que normalmente hacemos es que escribimos en Word y después lo guardamos en PDF. Entonces, ¿qué van a hacer? Repito, van a analizar una empresa pequeña y van a describir los 6 mecanismos de coordinación tal como existen en esta empresa. Entonces, ustedes dicen, bueno, perdón. Entonces, eso es lo que hacen. Tienen hasta el sábado a medianoche para entregar esto. Siempre los grupos de 3 a 5 personas. Grupos de 3 a 5 personas. Y tienen que hacer una portada y describir muy bien quiénes son las 5 personas. Miren, cuando no hay escrito el nombre de una persona, después no pueden reclamar de que profesor, es que él trabajó con nosotros, pero se nos olvidó ponerlo en la portada. No, cada quien de ustedes tiene que velar porque su nombre esté en el trabajo. Lo que pueden hacer es pedirle una copia del trabajo enviado a su compañero que lo envió. Entonces, y así se aseguran de que en el trabajo se haya enviado su nombre o se va a enviar su nombre también. Pero basta con que uno lo envíe a la plataforma y ahorita en el transcurso de 15 minutos voy a colocar el material y voy a abrir la tarea. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto o respecto a la clase? Yo, profe, con respecto a la tarea. Sí. Entonces, mire, lo que vamos a hacer es seleccionar una empresa y ya después explicar cada uno de los mecanismos de coordinación que ésta tiene. Así es. Sí, por ejemplo, mira, tú puedes ver la página web, ¿verdad? Ahorita, que estoy subrayando. Sí, sí, profe. Ok. Entonces, hablemos de adaptación mutua. Entonces, tú vas a explicar en esa empresa que vas a poner cuál empresa es, qué tipo de relación informal ha dado lugar a comunicación informal en esa empresa, que la empresa la esté utilizando de una forma apropiada. Entonces vas a decir, en esta tienda de ropa, nosotros utilizamos la comunicación informal que ha surgido de las buenas relaciones de una empleada llamada fulanita con los clientes. Y entonces él tiene mucha amistad, ella tiene mucha amistad con las personas del barrio y ha logrado vender muchas unidades del producto a los vecinos por las simples pláticas que tiene, que bla, bla, bla. Entonces tú me estás dando ejemplo de cómo la empresa se adapta a la informalidad existente en un empleado para aprovechar para el buen desarrollo de las actividades de la empresa. Ese fue, a propósito, un ejemplo que acabo de poner que no lo hablamos en la clase, que estábamos hablando de la comunicación informal entre empleados, pero ahorita acabo de poner uno de comunicación informal del empleado hacia el cliente. Entonces, también es válido. Lo importante es que me está dando un ejemplo de cómo la empresa se adapta a las cualidades informales de sus empleados para lograr objetivos organizacionales. Y así vas avanzando. Ahora tú puedes decir, respecto a supervisión directa, esta empresita no ha tenido necesidad de ejercerla de manera autoritariamente, porque los empleados trabajan bien a pesar de que el supervisor o que el señor, el dueño de la tienda de ropa no esté presente, ellos se esfuerzan y están afuera llamando a los clientes a entrar a esto y que bla, 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 y no están sentados al fondo dejando los maniquíes y la ropa sin que se vendan, dejándose vendiendo solitos y bla, bla. Y entonces tú vas explicando ahí qué tipo de supervisión se ejerce en el local. Entonces, básicamente es como una descripción en tus propias palabras
de cómo estos 6 elementos se están ejerciendo en una empresa pequeña, en grupos de 3 a 5 estudiantes. Lo que pasa es que es bastante libre. Ya, no les estoy pidiendo específicamente qué es lo que van a escribir, perdón, cómo lo van a escribir, sino más bien les estoy diciendo qué es lo que quieren, lo que necesitan escribir. Una descripción de cómo se utilizan cada uno de estos mecanismos en una empresa pequeña. Y eso me va a dar bastante libertad para que ustedes sean creativos. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces dejo la conferencia aquí, que ya llevamos 1 hora y tal vez no es muy pedagógico pasarse de 1 hora en una conferencia. Y así, si tienen alguna pregunta, yo voy a estar conectado hasta las 10 de la mañana. Aquí voy a estar. Cualquier cosa, pues, solamente me preguntan en el foro de dudas o en el WhatsApp ahorita. O vuelvo a abrir la conferencia, no hay problema. Solo la voy a cerrar para fin de poder grabar. Ya, poder, y dentro de 15 minutos voy a colgar la grabación. Entonces, pero ahorita dejo de grabar. Voy a detener grabación. Sí,